Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Ramón Ángel Flores Cruz. Sin embargo, estamos editando este pequeño video justamente para la tarea de el diplomado de inteligencia artificial. Sin embargo, hacemos nuestra presentación para ir explicando, ¿no?, sobre el trabajo. Entonces, en este sentido, para empezar con la explicación, tenemos la introducción al aprendizaje, ¿no?, automático, totalmente referido, digamos, al tema de la inteligencia artificial. Para nosotros, el aprendizaje automático, ¿no?, Eh, es una disciplina que totalmente nos permite estar en relación, ¿no es cierto?, ante las computadoras, aprender también eh, sin ser programadas explícitamente. Entonces, por eso es importante tener ese conocimiento, diríamos básico, pero para poder generar los trabajos. Asimismo, también es importante, ¿no?, de que nosotros tengamos que eh, tomar en cuenta otros aspectos, ¿no? Como, por ejemplo, ¿qué es el aprendizaje profundo? Cuando nosotros hablamos qué es el aprendizaje profundo, tenemos que tomar en cuenta dos partes. Decimos una, la definición ampliada, ¿no? La otra es las aplicaciones avanzadas. Sin embargo, queremos desarrollar un poco en qué consiste la definición ampliada. Para esto decimos que la definición ampliada es el aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo es una rama del aprendizaje automático, ¿no?, que imita el funcionamiento del cerebro humano. Es más, cuando nosotros decimos imita el funcionamiento del cerebro humano, posiblemente a través de la inteligencia artificial se gana más tiempo e inclusive algunas veces mayor precisión en todos los sentidos, como ser la redacción misma, ¿no? La segunda parte, que es la aplicación a las aplicaciones avanzadas. Las aplicaciones avanzadas se utilizan en reconocimiento de voz, puede ser, digamos, vehículos autónomos, y puede también de alguna forma utilizarse en el diagnóstico médico y así entre otras actividades que se puede aplicar la aplicación avanzada. Entonces, a partir de ahí decimos, es importante entonces conocer sobre la definición ampliada y las aplicaciones avanzadas referidas al aprendizaje profundo, ¿no? Asimismo, también es importante hablar dentro de este tema de las redes neuronales. Las redes neuronales, ¿no es cierto?, tienen conceptos básicos y dentro de esto tomamos en cuenta la neurona artificial, así también las conexiones neuronales. Pero cuando hablamos nosotros de la neurona artificial, para nosotros no deja de ser o es la unidad básica de procesamiento en una red neuronal. Sin embargo, va simulando una neurona biológica, es decir, parecida más o menos a la de los humanos. Netamente, ¿no es cierto?, esta neurona artificial está inserta en la ah, inteligencia artificial. La segunda, las conexiones neuronales, son que las neuronas se conectan entre sí para formar capas, permitiendo el procesamiento de información. De esta forma nosotros también podamos, digamos, dar a conocer o conocer algunas otras cosas más de de algo que nos interesa. Bueno, en este trabajo también es importante, ¿no es cierto?, ir hablando
de otras cosas como las arquitecturas de las redes neuronales. Cuando hablamos de las arquitecturas de las redes neuronales, ¿no es cierto? Tenemos redes adelante, tenemos dos redes convolucionales, tenemos tres, las redes recurrentes. Cuando hablamos de las redes adelante, es un procesamiento de datos de una dirección a otra, pero comúnmente utilizadas en la clasificación y reconocimiento de la información, ¿no? Las dos redes convolucionales. Son las redes convolucionales especializadas en procesar datos con estructuras de grilla comúnmente utilizadas en la visión por una computadora. La tercera, redes recurrentes. Decimos que las redes recurrentes son muy adecuadas para datos secuenciales y para series temporales como procesamientos de lenguajes naturales y para dar también algunos pronósticos que decíamos hace rato, tal cual es en la medicina, pronósticos puede ser en el tiempo y otras actividades que nosotros queramos pronosticar, ¿no? También es importante, ¿no?, hablar sobre el proceso eh, de aprendizaje. Cuando nosotros hablamos sobre el proceso de aprendizaje, también queremos decir, se realizan, digamos, algunos procesos como la programación hacia adelante, ¿no? Se realiza la retropropagación, se realiza el concepto clave. Pero cuando nosotros hablamos de la propagación hacia adelante, son datos que se introducen en la red y se propagan capa por capa hasta producir una salida de todo el proceso realizado o la información. Dos, la retropropagación. Para nosotros la retropropagación es el algoritmo eh, que ajusta los pasos de manera iterativa para minimizar el error entre la salida real que puede haber y la deseada, ¿no? Entonces ahí podemos hacer una comparación también. Tercero, el concepto clave. El concepto clave es la función de la pérdida cuantificada del error, mientras que los optimizadores ajustan los pesos para minimizarla. Sin embargo, seguimos haciendo una breve explicación. También vamos a hablar sobre el ejemplo de la aplicación, reconocimiento de las imágenes. Entonces, para esto es importante, ¿no es cierto?, la computadora, es decir, que se la utiliza como una visión por computadora, pero sin embargo es importante también utilizar algunas redes neuronales convolucionales ya para con el objetivo de poder identificar objetos, a poder identificar algunos patrones en imágenes. Sin embargo, es importante también, ¿no es cierto?, todo esto para que trate y nos facilite también el trabajo y acortar los tiempos, simplemente, digamos, haciendo un trabajo a través de la inteligencia biológica humana. Esto no, la inteligencia artificial a través de las redes neuronales nos van a ayudar a caer en una mejor precisión, asimismo también a acortar los tiempos de alguna forma decimos facilitar los trabajos que se tengan que realizar. Entonces, con referencia a todo lo explicado, con referencia a eh, a, a este trabajo, queremos decir también, vamos a de alguna forma incorporarla a ver un pequeño video donde en realidad nos pueda también dejar la figura más clara o sea la explicación más clara para un mejor entendimiento. Dicho esto, entonces, a ver, vamos a continuar con este pequeño video donde nos pueda explicar mejor.
Bueno, un poquito de paciencia. Está cargando el video. Sin embargo, ya podrá explicar. Si quieres usar aprendizaje automático para clasificación y detección de imágenes avanzada, necesitas conocer a fondo las redes neuronales convolucionales. Y en este video las veremos y analizaremos para que sepas qué son, cómo funcionan y veremos proyectos prácticos. Para empezar, ¿por qué se necesitan estas redes? Si queremos clasificar imágenes, ¿por qué no usamos una red neuronal regular? Técnicamente sí podemos hacerlo y de hecho lo hicimos en un video anterior. Sin embargo, aunque esa red que hicimos clasifica imágenes de ropa en teoría con un 90% de precisión, en realidad el porcentaje es engañoso. Aunque clasifica, por ejemplo, camisetas del set de datos con buena precisión, si le muestro una foto de una camiseta mía, seguramente la va a clasificar mal. Es más, aunque le dé una imagen que clasifica bien, solo con cambiarla de tamaño o moverla del lugar, hace que te confunda. Digamos que funciona bien solo si la imagen que le mande se parece mucho a las que usó en el entrenamiento. ¿Por qué pasa esto? Las redes neuronales son buenísimas aprendiendo y haciendo predicciones siempre y cuando las entradas que le damos definan características. Por ejemplo, si voy a modelar una red neuronal para predecir el precio de casas, necesito darle como entrada las características que normalmente definen el precio de una casa en el mercado. Piénsalo un momento, ¿qué cosas afectan el precio de las casas? Podemos comenzar simple con el tamaño en metros cuadrados de la casa, el número de cuartos, número de baños, si tiene alberca o no. Pero si seguimos pensando, seguro se nos ocurrirán más características. Por ejemplo, la cercanía de la casa al transporte público, el índice delictivo de la zona, si hay cerca cosas que hacen mucho ruido como vías del tren o metro, etc. Este proceso donde definimos qué características va a usar la red para trabajar es muy importante y puede significar el éxito o fracaso de los modelos. Imagina que tenemos un modelo para predecir el precio de casas entrenado con millones de ejemplos, pero no tiene como característica los metros cuadrados de la casa. ¿Será confiable? No mucho. Digo, es un tema bastante importante y quizá luego dedique un video completo para hablar de ese tema. Pero bueno, regresemos a las imágenes. Recordemos que para que una red neuronal trabaje con una imagen, primero separamos la imagen en cada uno de sus píxeles y cada píxel se coloca en una neurona de la capa de entrada. Si trabajamos con blanco y negro, por ejemplo, cada píxel tiene un valor que va desde 0 para negro hasta 255 como máximo para blanco. Si quieres más detalles de esto, te dejo en la descripción el video donde lo vemos a detalle. A una red regular podemos darle muchos ejemplos para que intente aprender a clasificar las imágenes que recibe. Y en general sí puede hacer buenas predicciones, pero como vimos, lo hará bien solo cuando las imágenes se parezcan mucho a las que usó en el entrenamiento. Esta red recibe imágenes de 28 por 28 píxeles, por lo que tiene actualmente 784 entradas. Considerando que las redes esperan que cada entrada sea una característica, esta red ve cada píxel como una característica diferente. Sin embargo, en imágenes no es tan simple. Un píxel por sí solo no define una característica. Por ejemplo, veamos este número. Nosotros fácilmente podemos ver que esto es un 9. Y este también. Y este también es un 9, pero más pequeño. Y aquí hay un 9 movido. ¿Cómo sabemos que todos son un 9? Lo que pasa es que nosotros no es como que vemos que un píxel en específico está blanco y decimos, ah, ese píxel está blanco, entonces es un 2. En realidad nosotros, por ejemplo, vemos el 9 y decimos, ah, pues tiene un círculo y una línea a la derecha del círculo. Sin darnos cuenta, nuestro cerebro es experto en encontrar características. Entiende que aunque la línea no sea totalmente vertical o que el círculo no sea muy redondo, en general con que cumpla esas dos características, seguramente es un 9. Diseñamos entonces manualmente una red, pero basada en características, no en píxeles. Por ejemplo, si queremos primero que pueda clasificar si un número es un 9 o un 8, dejando de lado los píxeles, ¿qué características se te ocurren? Simplificando lo más posible, podemos tener solo una característica en una neurona de entrada, número de círculos. Y al entrenar descubre que si tenemos dos círculos, debe ser un 8. Si solo tiene un círculo, debe ser un 9. Es la única otra opción. Aquí la línea realmente no importa todavía. Muy bien, si ahora queremos que clasifique si es un 0, un 9 o un 8, ahora tenemos dos números que tienen un círculo, entonces vale la pena agregar otra característica, por lo que tendríamos dos neuronas de entrada, número de círculos y número de líneas. Dos círculos es un 8. Si tenemos un círculo, entonces si no hay ninguna línea es un 0. De lo contrario, es un 9. Si lo pensamos de esta manera, no importa que el 9 esté así, o así, o así. Las características son las mismas, un círculo y una línea. Por lo Bien, entonces ya para concluir, ¿no es cierto? Con el trabajo hemos podido presentar un pequeño video corto donde en realidad, como decíamos a un principio, que las redes neuronales convolucionales
siempre nos ayudan, ¿no es cierto?, de alguna forma a clasificar imágenes, darle mayor precisión. Entonces, todo esto para que en realidad, a ver, todo nos pueda salir a la perfección. Entonces, con esto queremos decir, hemos podido presentar este pequeño video y muchas gracias. Quien ha estado por acá es Ramón Ángel Flores Cruz. Muchas gracias.